Doctor Lobo es profesor e investigador de esta escuela, la Escuela de Biología, catedrático y un destacado ambientalista, un destacado defensor involucrado en diferentes luchas ambientales. La última, diría yo, el caso Cruzitas, que así se titula su charla, el juicio de Cruzitas y el futuro de nuestra biodiversidad. La dinámica que vamos a tener, 45 minutos de una exposición por parte del profesor Lobo, para que tengamos unos 15-20 minutos de intercambio de ideas, preguntas, todo lo que ustedes consideren pertinente, para luego entrar en la parte de discusión jurídica. Muchas gracias, Lobo. El ambiente. Creo que ha sido una excelente idea de la Escuela de Biología y de Gustavo de hacer una actividad donde finalmente se exponga al público y especialmente en el ambiente universitario las importantes consecuencias de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo ocurrida en diciembre del año pasado. Creo que en el momento en que esto ocurrió ocasionó un importante impacto en la opinión pública, que también me parece que se diluyó un poco, porque poco tiempo después vino la problemática de Calero y el conflicto fronterizo, que ocupó y casi que eliminó esta discusión de la opinión pública nacional. Y eso nos angustiaba un poco a los que estuvimos delante del juicio, porque sentíamos que las consecuencias jurídicas y ambientales del juicio eran muy importantes. Aunque esta sentencia falta todavía de ser consolidada en la casación, ya se estableció un precedente muy importante y se dilucidaron importantes partes oscuras del proceso de la concesión minera y de la viabilidad ambiental del proyecto minero Cruzitas, que fue proceso administrativo debe ser leída como un documento histórico que va a cambiar, de mantenerse firme, la manera y la ética con la que se resuelven los asuntos ambientales y administrativos en materia ambiental por parte del Estado costarricense. Yo les invito a que lean esa sentencia, a que tal vez aprovechemos ahora para ver algunos aspectos más importantes, porque realmente lo que ocurrió básicamente entre el año 2000 y el año 2010 en Costa Rica en relación con este problema fue muy vergonzoso para la historia del Estado costarricense. Y cuando uno lo ve en más detalle se da cuenta de la tremendo presión de la confusión de intereses y confabulaciones que estuvieron detrás de la presión por la concesión de la minería de oro cielo abierto en el sector de Cruzitas. Siguiente año. Uno puede llegar al punto de una vez, ¿verdad? Sin dar muchas vueltas, pensemos, ¿qué hubiera ocurrido si el juicio lo hubiera ganado la empresa minera? ¿Verdad? ¿Qué estaría pasando ahora en Cruzitas? ¿Qué habría pasado? Algo más importante ya como un juicio, la facilidad para cambio de uso del suelo en Costa Rica, o sea, algo que de por sí la ley deja abierto con algunos portillos, abrir paso a un proyecto. Básicamente, si uno lee la ley forestal, ese impacto ambiental está casi que limitado, o se entiende que está casi que restringido a grandes proyectos del Estado, como hidroeléctricas, por ejemplo. Pero en este caso, se le daba esa posibilidad a una empresa minera que iba a quedarse únicamente 9 años, ¿verdad? Que iba a generar 100 empleos y después se iba con la mayor cantidad de las ganancias de la extracción de oro. Y entonces el hecho de que en el juicio de Cruzitas hubiera ganado la empresa minera significa que ese trámite, esa posibilidad de cortar cientos de hectáreas de bosque o de eliminar vegetación natural de cualquier manera, de romper el suelo y abrir excavaciones hasta 60 metros de profundidad en un área que tiene vegetación natural, es factible siempre y cuando usted llene una serie de requisitos y además presente la posibilidad de que ese bosque va a ser restaurado, va a ser sembrado de nuevo, va a ser reemplazado, inclusive con la compra de alguna reserva privada o un área protegida. Ese canje de área destruida por bosques en otro lugar es algo que se hubiera consolidado en el caso que la empresa minera hubiera ganado y hubiera tenido consecuencias muy graves,
porque buena parte de los depósitos mineros en Costa Rica, de las riquezas mineras, se encuentran en áreas que tienen cobertura forestal, o en áreas que son cuencas hidrográficas, o en áreas que tienen importancia hídrica. Y si pensamos en los precios del oro actualmente, veremos que esto hubiera establecido un precedente de una catarata de permisos que posiblemente no se hubieran detenido y hubieran ganado mucho más ímpetu. Y vamos a ver después por qué eso se confirma con los planes que la empresa tenía en lugar. Se hubiera abierto más libertad para afectar acuíferos subterráneos. Buena parte de la discusión del proyecto minero Cruzitas era que este proyecto finalmente entrarle a un acuífero a 60 metros de profundidad para no solamente extraer el oro que estaba ahí, sino aprovechar el agua dentro del acuífero para los mismos procesos industriales de la minería. Eso era lo que iba a ocurrir. Y eso el Estado lo estaba aceptando. Lo estaba aceptando ¿cómo? Diciendo, no importa, va a quedar un lago, y la mitad del acuífero, no la mitad por supuesto, quién sabe, buena parte del acuífero va a ir a una laguna de colas, donde se van a depositar los desechos de la mina. O sea que el acuífero no desaparece, el acuífero se queda ahí solo que maltrecho. Y eso era suficientes argumentos para que el gobierno dijera, bueno, aquí no hay un impacto ambiental, el acuífero no va a desaparecer, se va a romper, va a brotar, va a perder el agua, posiblemente se va a contaminar, pero el acuífero sigue. Y esa lógica era la que estaba detrás de la empresa y de los permisos que la CETENA estaba dando. Es interesante pensar que las lagunas que se iban a desarrollar, tanto la laguna de Relaves, ahora vamos a repasar un poquito más el proyecto, como las lagunas donde se hacía la extracción, eran elementos del paisaje que iban a quedar para siempre, eternamente. La empresa se iba, pero íbamos a tener 3 lagunas nuevas en la frontera con Nicaragua, que se iban a quedar ahí para toda la vida, con cambio climático, con oscilaciones de las lluvias, con problemas sísmicos, lo que sea. Eso iba a ser el hecho del acuífero, y eso era una discusión importante en el juicio. La otro asunto importante que se definió en este juicio es si el gobierno tiene argumentos para declarar de conveniencia nacional proyectos privados. Porque esa práctica que estaba realizando el Poder Ejecutivo, y con mucho más frecuencia el gobierno de Óscar Arias, era de establecer varios proyectos, megaproyectos por supuesto, de tipo hotelero o energético, como proyectos que aunque fueran privados eran de importancia nacional, tenían carácter de conveniencia nacional e interés público y por lo tanto ganaban ciertas facilidades para corta de bosque, para destrucción de acuíferos y para facilidad de tramitación ante los poderes del Estado. Esa equivalencia de proyectos privados con conveniencia nacional, el gobierno la estaba haciendo muy fácil. Era solo establecer un decreto ejecutivo con algunos cuantos incisos que argumentaban a favor del proyecto en sí. Y el tribunal, en su sentencia, establece límites muy claros para ese proceso, especialmente el límite establecido en el sentido de que tiene que haber participación pública, tiene que haber participación ciudadana y además tiene que haber un balance entre el costo ambiental y el beneficio privado que iba a ocurrir en esos casos. Costo muy difícil de hacer, costo muy complicado de cuantificar, pero que por lo menos con su sentencia el tribunal dice esto hay que discutirlo abiertamente, no puede ser un decreto redactado en horas dentro del gobierno. Es un punto muy importante. Y además, el hecho de que el juicio lo haya perdido una empresa minera, establece también un límite, una barrera a que se expanda por el país el peligro de la contaminación química por desechos mineros, ¿verdad? Ustedes recordarán la lixiviación por cianuro, la extracción de oro a partir de partículas microscópicas que se encuentran en el suelo usando procesos químicos con sustancias muy peligrosas, muy tóxicas, y particularmente el cianuro. Las mismas empresas de minería han desarrollado toda una tecnología para descontaminar los desechos, pero en realidad siguen pendientes muchos peligros, e inclusive durante el desarrollo del juicio coincidió el accidente en Hungría, ¿verdad? En el momento en que se rompió una represa de colas en Hungría, en ese mismo momento comenzó el juicio Cruzitas. Era como una coincidencia triste, pero hasta cierto punto conveniente, porque al final de cuentas estaba mostrando que detrás de los supuestos cálculos de la ingeniería, de la geología y de la química, siempre había riesgos muy serios que el ambiente puede provocar sobre una estructura que está atajando contaminantes. Y eso fue lo que pasó en Hungría. Bueno, y ahora tienen paralizado prácticamente
la frontera entre Bolivia y Perú, y que es básicamente contra las concesiones mineras que el gobierno peruano ha otorgado en la zona. Es decir, el peligro de la minería es algo que espanta a la humanidad. Pero en este juicio se estaba abriendo la posibilidad de que ese peligro se abriera ya, porque al establecer todos esos precedentes con Cruzitas, con Infinito Gold, posiblemente se venía una catarata de proyectos que la misma empresa, esta transnacional, tenía planeados para la zona y que además están en fila para otras regiones del país, como lo estamos viendo ahora en el caso de Bellavista, donde inclusive se pretende reciclar residuos mineros para extraer el oro que ahora tiene precios mucho mayores. La siguiente, Gustavo. Recordemos un poco los componentes del proyecto, ¿verdad? La extracción de la roca y del suelo iba a ser, el oro ya se ha extraído de una capa de suelo de más o menos 15 metros de profundidad, y después de perforaciones en 2 puntos, el Tajo Fortuna y el Tajo Botija, de aquí iba a salir las miles de toneladas de rocas que iban a pasar por una planta o campamento donde se iba a ocurrir la lixiviación de cianuro. El oro saldría de aquí y todos los desechos mineros, que son buena parte del problema de estos proyectos, iban a dar a esta laguna de relaves o laguna de colas, donde se iban a depositar bajo una profundidad aproximada de 2 a 5 metros de agua. Esto iban a ser lagunas más profundas, de unos 30 metros de profundidad, pero esto iba a ser una laguna más parecida a una superficie de aguas someras, donde las oscilaciones del nivel de agua nadie sabía exactamente cómo iban a ocurrir. Para realizar el proyecto se necesitaba la tala de 192 hectáreas de bosque, de vegetación en bosque, y 68 hectáreas en charrales y potreros, más la corta de árboles en plantaciones. O sea, realmente iba a quedar algo de un tamaño de 3 o 2 veces el tamaño de la sabana, por decirlo así, permanentemente. Y esto con miles de toneladas de rocas pulverizadas, donde además advertíamos del peligro de 2 cosas que ocurren en los proyectos mineros, que son el drenaje ácido y la liberación de metales pesados. Lo que nosotros básicamente estábamos diciendo es que, a pesar de todos los cálculos de la empresa, esto significaba una destrucción ambiental tan grande, de tales proporciones, que difícilmente ni los mismos técnicos de la empresa sabían qué iba a pasar ahí. Porque cuando los contaminantes son liberados en áreas tan grandes, entra en juego una serie de procesos naturales, como el sol, microorganismos, oscilaciones de nivel de lluvia, que hacen que muchos de esos contaminantes se distribuyan y aparezcan en formas realmente que son poco pronosticables. Y ese punto, esa falta de conocimiento de lo que realmente iba a ocurrir en esa zona, era un asunto que estaba dentro de discusión, dentro de las críticas que se hacían a la aprobación del proyecto en la CETERA. Esta fotografía de debajo es más o menos una visualización de cómo iba a ser el ambiente durante el desarrollo del proyecto en esa zona, ¿verdad? Las áreas de extracción, aquí iba a ser perforado el acuífero subterráneo, y esta zona iba a ser depositar los desechos. El siguiente. Un perfil del suelo presentado por los hidrogeólogos de la empresa muestra, aquí están las 2 colinas, Botija y Fortuna. Por aquí va el nivel del suelo, el escurrimiento del agua, tanto superficial como el escurrimiento del agua de los acuíferos, sigue esta dirección, la profundidad en metros sobre el nivel del mar, y aquí esta línea roja muestra más o menos las profundidades de las excavaciones que se iban a hacer. De un proyecto que inicialmente iba a explotar solo el suelo superficial, se cambió a un proyecto en el año 2008, donde se estableció la extracción de todo este volumen de roca hasta llegar más o menos a unos 45 metros sobre el nivel del mar, entrando entonces al nivel del acuífero que está marcado con estas líneas de punto, ¿verdad? Toda esta agua iba a salir y iba a ser dirigida hacia la laguna de Colas, que iba a estar ubicada en esta parte. Esta zona de escurrimiento va a dar a un río, el Infiernito y otras quebradas, que finalmente drenan al río San Juan. Y el impacto a nivel regional de la apertura de este acuífero es algo que prácticamente era desconocido, porque todas las investigaciones de la empresa habían sido realizadas a partir de pozos de perforación que básicamente estaban dentro de la propiedad de la empresa. O sea que estos acuíferos que están por aquí muchas veces se comunican con otros pozos y con otras fuentes de agua, donde básicamente no sabíamos qué iba a pasar. Siguiente. Yo creo que no se puede entender bien qué pasó con el proyecto Cruzitas si no se hace una cronología. Yo hice aquí un intento por resumir hechos
me quedó muy complicado, pero no hay manera. Es realmente una historia compleja, pero muy educativa, por eso la hice. Aquí ISA significa Industrias Infinito, DGM, la Dirección de Geología y Minas, y la CETENA, todos ustedes saben qué es, y la Sala Cuarta también. Entonces, en 1999, la Industrias Infinito, que es realmente Infinito Gold, una empresa canadiense, relacionada con otra empresa canadiense, Vanessa Ventures, que a su vez está relacionada, bueno, por lo menos adquirió estas concesiones de exploración de Placer Dome, o sea, es un proyecto que viene desde inicios de los 90, o tal vez antes. Aquí también más bien Gino me puede ayudar después con esto, pero en este año solicita ya la concesión de explotación, y en el año 2001 la Dirección de Geología y Minas otorga la concesión minera, no sin antes establecer límites a la explotación, entre los cuales era la prohibición de que la empresa minera perforara el acuífero inferior. Esa limitación que dio la Dirección de Geología y Minas se la saltó la empresa con una maniobra que después vamos a ver. En marzo de 2002, la empresa minera presenta el estudio de impacto ambiental ante la CETENA, ¿verdad? Y en junio de 2002 sale, digamos, como producto de las presiones públicas de la opinión ciudadana en Costa Rica, un escollo que al final fue importante para este proyecto, que fue la declaratoria de moratoria minera por parte del gobierno, del Poder Ejecutivo, en junio de 2002. Vean ustedes que en junio de 2002 se declara una moratoria minera en Costa Rica y el trámite del proyecto sigue en la CETENA, porque la misma declaración de la Sala Cuarta dejó abierto un portillo que le dio todavía esperanzas a la empresa de que si terminaba su trámite ante la CETENA, tal vez podría conseguir la concesión. La cosa es que se hizo un enredo que ahora vamos a ver. En marzo del 2003, la CETENA deniega la viabilidad ambiental. Un primer caso, un ejemplo de resistencia, de análisis crítico a la CETENA. Y sin embargo, inmediatamente la empresa apela la negativa de la CETENA ante el ministro del Ambiente, y en octubre del 2003 el ministro declara con lugar la apelación de la empresa y obliga a la CETENA a reconsiderar el caso, ¿verdad? Aquí hubo un primer estire y encoge que lo ganó la empresa. En noviembre de 2004, la Sala Cuarta anula esta concesión minera, ¿verdad? Decide la Sala Cuarta que si no había una viabilidad ambiental primero, no podía haber concesión minera. Entonces, se establece otro precedente que, sin embargo, no impidió la finalización de los trámites y que después, más bien, fue en contra de durante el juicio crucista se conoció. En el 2005, la CETENA pide un anexo del estudio de impacto ambiental, o sea, la CETENA seguía intentando revisar realmente cómo estaba el estudio de impacto ambiental, había críticas importantes a ese estudio, pero finalmente en agosto de 2005 la CETENA otorga viabilidad ambiental al proyecto minero Crucitas, ¿verdad? En mucho con base a los estudios técnicos que realizaron biólogos para la empresa, donde se establecía que no había un impacto ambiental tan importante como para impedir la realización del proyecto, y ahora vamos a ver eso. En octubre de 2005 es muy interesante porque aquí hay un documento donde se ve que Vanessa Ventures, la empresa que estaba detrás de Industrias Infinito, informa al CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones, que el arbitraje contra Costa Rica ya no será necesario. O sea que detrás de todo este proceso había una presión de Vanessa Ventures, la empresa minera, en el Centro Internacional de Arreglos de Inversiones, que fue comentado durante la discusión del Tratado de Libre Comercio. Ese es el miedo que tenemos. Por eso es el problema del Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Donde la empresa ya estaba haciendo los trámites para un arbitraje contra Costa Rica en el caso de que se negaran los permisos. Siguiente. Y esta es la copia de la carta que existe, donde es dirigida por John Terry, el gerente de la empresa, donde le informa al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de que ya no va a ser necesario seguir con el proceso del arbitraje porque hay arreglos ya con el gobierno de Costa Rica y ellos están muy optimistas. Este es el único documento que se cuenta donde se ve que había una maniobra internacional sobre Costa Rica, y eso explica en parte por qué el MINAE le dio la razón a la empresa y por qué la CETENA, a final de cuentas, tuvo que dar la viabilidad ambiental. Eso estuvo detrás históricamente en esos momentos. Eso lo voy a pasar rápido porque es apenas un documento que quería mostrarles. En diciembre de 2007, vean ustedes, ya de 2005, la empresa tenía la viabilidad ambiental, le faltaba poco para comenzar, pero el proyecto no sigue adelante, y más bien en diciembre de 2007 nos encontramos con la sorpresa de que la empresa presenta a la CETENA cambios al proyecto, ¿verdad? Cambios sustanciales.
ya no plantea únicamente explotar el suelo, sino que va tras la roca, tras los yacimientos subterráneos del oro. Y el volumen y el tiempo del proyecto cambia sustancialmente. En febrero de 2008 la CETEN aprueba los cambios al proyecto, menos de 2 meses, ¿verdad? Fue una tramitación rápida, un proyecto de un documento corto donde se presentaron los cambios, y en abril de 2008 el Poder Ejecutivo convalida la concesión minera del 2001, o sea, toma una concesión minera que había sido declarada nula por la Sala Cuarta y la usa para justificar la concesión de explotación, dado que ya había sido aprobado el estudio de impacto ambiental. En junio del 2008 el Poder Ejecutivo deroga la moratoria minera que había sido establecida en el gobierno de Abel Pacheco. Óscar Arias deroga la moratoria de Abel Pacheco, ¿verdad? Esos son sucesos rápidos. Y en octubre de 2008 el Poder Ejecutivo declara interés nacional el proyecto minero Cruzitas. Ya tenemos 3 decretos a favor de Cruzitas. El SINAC aprueba el cambio de uso del suelo casi que pocos días después, y el mismo día que el SINAC, bueno, todo esto también fue en el mismo día, el Poder Ejecutivo declara interés nacional, el SINAC aprueba el cambio de uso del suelo e Industrias Infinito inicia la corta de las 190 hectáreas de bosque. Todo eso ocurrió en un espacio de horas, ¿verdad? La corta es suspendida porque se presenta un recurso ante la Sala Cuarta que decreta medidas ¿cómo se llaman? Cautelares, disculpen, y entonces el proyecto queda paralizado. Hasta abril 2010, donde ustedes se acordarán que la Sala Cuarta resuelve a favor de la empresa y las medidas cautelares son levantadas. Dichosamente, APREFROFAS presenta ese mismo día, ¿verdad? Fue los recursos ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que abrió el juicio en ocho instancias, que posteriormente fue reforzado con la presencia de coadyuvantes y de otros recursos, que termina finalmente, como ustedes saben, en diciembre de 2010, con la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo. Vean ustedes que es una historia muy importante, ¿verdad? Es una historia que siempre es bueno volver a traer a la mente, porque aquí se justifican algunas decisiones del Tribunal Contencioso Administrativo. Siguiente estado. La acusación ante el tribunal fue básicamente ilegalidades en la viabilidad ambiental, concesión minera, decreto de conveniencia nacional y permiso de cambio de uso del proyecto minero Cruzitas. Y finalmente la sentencia se constata la ilegalidad de todos esos permisos obtenidos como consecuencia de maniobras de la empresa y muy importante, algo que lo hizo el tribunal, de una posible confabulación entre funcionarios del Estado. Siguiente. En la sentencia específicamente se declaran nulos todos los permisos cuestionados, se condenan los demandados a la reparación integral de los daños ambientales provocados con la tala rasa llevada a cabo en las propiedades de Industrias Infinito, y se comunica al Ministerio Público para iniciar una posible investigación sobre funcionarios públicos, ¿verdad? Son 3 elementos, digamos, importantes en la sentencia, no solamente la declaración de nulidad de permisos, sino que paguen el daño ambiental. Si esta sentencia se mantiene en casación, vamos a tener un proceso muy interesante donde se va a evaluar el daño ambiental que la empresa y el Estado produjeron en la zona de Cruzitas, y vamos a ver cuánto cuesta eso, y cómo va a ser evaluado por el Poder Judicial. Pero además queremos ver qué va a hacer la Fiscalía, ¿verdad? Va a realmente iniciar la investigación sobre los que dieron esos decretazos uno tras otro, y que posibilitaron el inicio de una corta rápida por parte de la empresa. Todo eso está en veremos. Siguiente. Yo quisiera nada más aquí recalcar algunas conclusiones más importantes del Tribunal Contencioso Administrativo en temas relacionados al ambiente. Vamos a sacar parte de la extensa sentencia del tribunal para hablar solo en temas más relacionados con el manejo de los asuntos ambientales por parte del Estado. El decreto ejecutivo que declara la conveniencia nacional del proyecto minero Cruzitas no contó con participación ciudadana, no realizó un balance de costo-beneficio y carece de fundamentación técnica, ¿verdad? Es un decreto ilegal porque no realizó realmente los principios que debe tener esos decretos. Tiene que haber un balance de costo-beneficio, y eso no se hizo. Lo que había era un expediente donde solo se hablaban cosas buenas del proyecto. Eso ya lo hablamos anteriormente. Sí, eso es una barrera contra el uso de decretazos para permitir la corta de bosque, básicamente. Vimos, estaba repitiendo esta práctica. Conocimiento antes de manejo. Algo muy básico que uno esperaría que todo el mundo y todos los funcionarios del Estado lo usaran, pero el tribunal recuerda que eso debe ser así, y entonces eso le da un gran impulso
a la participación de profesionales honestos en la tramitación de estas cosas, pero veremos que eso no ocurrió. La siguiente, por ejemplo, en la identificación de los árboles que iban a ser cortados. 12.500 árboles, yo creo que un diámetro de más de 30 centímetros iban a ser cortados para abrir paso al proyecto. Siento que es una subestimativa dada por la empresa. Estos son documentos de la empresa. Y ahí vimos de la revisión de la lista de corta, que es la que apareció finalmente en el documento del SINAC, que había una gran cantidad de nombres comunes, ¿verdad? La identificación de los árboles se hacían por nombres comunes, y con solo revisar la lista de nombres comunes uno se daba cuenta de errores muy serios. Árboles conocidos solo en la península de Osa o el Pacífico Central, árboles conocidos solo en zonas altas del país, más de los 2.000 metros de elevación, árboles que son especies cultivadas, que no se esperaría que estuvieran en un bosque natural, árboles específicos del bosque seco de Guanacaste o Pacífico Central. Ustedes pueden ver aquí el número de individuos, ¿verdad?, agrupados bajo cada nombre común, que a la par se le adiciona un nombre científico, pero que muchas veces esa relación no es muy clara, y más bien cuando usaron el nombre científico, más bien nos dimos cuenta que estaban pensando en otra cosa. La siguiente, especies que crecen solo en manglar, ¿verdad? Se me fue ese comentario. Especies exóticas, especies conocidas solo del Pacífico Central, 3 especies que son sinónimos de otras, 2 especies que no crecen en Costa Rica, y además una mezcla de especies bajo el mismo nombre. En total, solo revisando la lista de especies, se puede calcular que había casi un 20% de individuos mal identificados. Solo revisando la lista, ¿verdad? Otra cosa es ir al campo y ver qué es lo que realmente se había identificado, pero eso es imposible porque la entrada a Cruzitas está prohibida. Y es muy interesante que parte de los argumentos de los abogados de la empresa era que ninguno de los biólogos o de los científicos que estábamos en contra del proyecto teníamos argumentos para hablar porque no conocíamos la zona y porque no habíamos estado ahí trabajando. Claro, si eso es un proyecto minero desde inicios de los 90. Y sin embargo, ese argumento fue utilizado por parte de los abogados de la empresa. Entonces, esto muestra que a pesar de todos los esfuerzos que la empresa hizo por mostrar una identificación de las especies afectadas y dar una visión técnica y científica al proceso de destrucción que se iba a abrir, al final enfrentaron los mismos escollos que hemos visto en planes de manejo forestal, en estudios de impacto ambiental, donde la naturaleza tropical se muestra tan diversa que es compleja de describir por alguien que lo que quiere es cortar eso rápido, realmente. Entonces aquí utilizaron el trabajo de un ingeniero forestal que lo que hizo fue andar a la par de un vaquiano que le iba diciendo los nombres y él iba anotando. Y finalmente presenta esta lista que es copiada exactamente por el SINAC. El ingeniero forestal manda un documento posiblemente digital que el mismo funcionario del SINAC agarra y pone en la resolución del Estado, donde se autoriza la corta de esos árboles, usando exactamente los mismos nombres, los mismos errores. Todo se copió y se pegó. Entonces eso fue evidenciado durante el juicio y fue uno de los argumentos que el tribunal usó. El tribunal revela cómo la modificación del proyecto minero Cruzitas presentada por la empresa en el año 2007, donde se redujo el área de extracción pero se aumentó la profundidad, el volumen de roca y el tiempo del proyecto, en realidad fue una maniobra que eludía la prohibición que el registro minero le impuso desde el año 2001 de afectar los acuíferos subterráneos. Y esto fue porque en el 2001 la Dirección de Geología y Minas decidió dar la concesión minera, ¿verdad?, como funcionarios de una dirección minera que son, pero tuvieron el límite, el cuidado, la idea, que después resultó ser un problema para la empresa, de no dejarla alterar el acuífero subterráneo. Ustedes van a explotar, pero no van a pasar de los 70 metros sobre el nivel del mar. Y la empresa quería llegar a los 40, 30 metros sobre el nivel del mar. Esa decisión se fue dentro de la concesión minera, y entonces la empresa se quedó con esa papa caliente, porque en realidad ellos querían hacer más, y lo que hicieron fue presentar ante la CETENA una solicitud de viabilidad ambiental para un proyecto que sí iba a llegar a los 70 metros, a los 40 metros de sobre el nivel del mar, ¿es verdad? Entonces, como que hicieron la concesión minera a un lado, y presentaron el proyecto que realmente querían hacer en la CETENA. Después de una modificación rápida que hacen al final, ¿verdad? Fue toda una maniobra realmente muy bien pensada y que el Estado se la tragó se la tragó convenientemente. Y eso es una cosa que el tribunal se dio cuenta, ¿verdad? Esa confabulación que hubo, ese fraude de ley en donde se usa procedimientos de viabilidad ambiental para
pasarse por encima de una limitación de la Dirección de Geología y Minas. La Dirección de Geología y Minas al final fue más hacendosa en términos ambientales que la SETENA. Estuvo más preocupada la Dirección de Minas del MINAE por el problema del agua y de los bosques que la misma SETENA. Y esa contradicción entre las dos direcciones llevó finalmente al descubrimiento de esta ilegalidad. La siguiente. Además, el tribunal demuestra que la empresa la SETENA debió haber solicitado un nuevo estudio de impacto ambiental cuando la empresa cambió el proyecto en el 2008. Para que vean ustedes, la siguiente. Estos fueron los cambios que ocurrieron entre el proyecto presentado originalmente y aprobado en el 2005 con viabilidad ambiental y en el 2007 los cambios que pidió la empresa. El área de extracción se redujo de 126 hectáreas a 50 hectáreas, claro, porque ya no iban a explotar suelo, sino que se iban a meter a la roca. Entonces iba a ser un solo hueco, menos área, pero mucho más profundo. Y esa diferencia la SETENA la presenta como algo positivo. Ah, qué bueno, ellos van a trabajar en menos área. Más bien están reduciendo el proyecto. Ya hay que aprobarle este cambio, si más bien van a destruir menos el ambiente. Pero pasa por encima del hecho de que se va a explotar un acuífero, de que se va a sacar agua, de que se va a sacar más roca y de que se va a usar más cianuro y que el proyecto va a durar más tiempo. Esa lógica de que lo que estaba cambiando era la naturaleza del proyecto y más bien se está aumentando el impacto ambiental, la SETENA se quedó únicamente con el área, ¿verdad? Con el área de perforación. Y la tabla, esta es la tabla que preparamos nosotros, esta tabla la presentó Alan Astorga ante la Sala Cuarta. Y sin embargo esta tabla nunca fue conocida, lo que SETENA usaba era una tablita con la reducción del área del proyecto que le había presentado la empresa, ¿verdad? Y esa tablita donde se decía que se iba a trabajar en menos área, que se iba a utilizar ahora, ¿cómo era? Energía eléctrica, hidroeléctrica en vez de diésel, que además no se iban a plantar especies forestales exóticas, sino nativas, y una serie de cosas bonitas. Fue la tabla que fue copiada otra vez desde el documento de la empresa hacia la resolución de la SETENA. Nuevamente copia de una tabla y se pega en una resolución del Estado. Los mismos criterios que la empresa pone son los criterios que la SETENA usa para su resolución. Sin análisis crítico, sin cambio en la redacción, sin nada. Siguiente. Y entonces, en este punto, ¿verdad? Creo que ha quedado claro, digamos, los puntos, los puntos más importantes de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, pero a mí me pareció importante dejar un espacio al hecho de que finalmente la empresa contaba con una serie de estudios hechos por profesionales que le daban el aval al proyecto. Geólogos, biólogos, abogados, agrónomos, decenas de profesionales. Al final, si uno cuenta cuántos, por ejemplo, biólogos estuvimos trabajando en el expediente en contra del proyecto y cuántos estuvieron trabajando a favor, como funcionarios del Estado o como técnicos de la empresa, la relación creo que sería de 10-1. Los recursos de la empresa compraron una gran cantidad de trabajo profesional y técnico, inclusive de profesionales universitarios, que son profesores de esta universidad, y los usaron para justificar lo que desde mi punto de vista es injustificable. ¿Cómo destruir 190, 200 hectáreas de bosque, destruir un acuífero para un proyecto minero transnacional que iba a durar 9 años? Eso, a final de cuentas, ¿cómo es que la empresa consiguió que se aprobara en la SETENA? Fue porque había todo un aval técnico que la empresa fue utilizando, porque la empresa tiene el control de la información y le va pasando poquito a sus profesionales contratados para que hagan los documentos que ella necesita. Y parte de ese asunto fueron los estudios biológicos, era la parte de análisis del ambiente natural y cómo ese ambiente natural se iba a afectar con la explotación minera. ¿Qué era lo que decían esos estudios? Que están básicamente en los estudios de impacto ambiental del 2002, del 2005 y en los cambios del proyecto de 2008. Veamos. ¿Qué es lo que dicen esos capítulos biológicos? Se hace una descripción de los ambientes y comentarios a las listas de especies, o sea, se presentan listas de especies de algunos grupos, árboles, insectos acuáticos, peces, aves, mamíferos y anfibios. Entonces se presentan las listas, se hace una descripción, bueno, aquí tenemos esto. Buena parte de esas listas, por ejemplo, los insectos acuáticos y árboles, reconocen que la zona es muy diversa, que tiene especies muy importantes, e inclusive se sugiere que hay especies endémicas en la zona. Después se hace énfasis, muy importante, después de presentar esas listas, se hace énfasis en el carácter degradado del ambiente y en el carácter temporal de los impactos ambientales, ¿verdad?
O sea que rápidamente uno pasa de una reacción donde está describiendo el ambiente a decir, bueno, pero de por sí, esto es un bosque fragmentado, es un bosque que ha sido madereado en el pasado, faltan árboles grandes, aquí se nota que no hay mamíferos grandes, que se fueron de la zona, que ha habido caza, que ha habido incendios, bueno, no sirve para nada, ¿verdad? Es un estilo de reacción donde después de hablar de una cosa se cambia ya en un sentido muy sesgado a hablar de bosques que están fragmentados, como si casi el 60 o 70% de nuestras áreas naturales no se podrían calificar ya de fragmentadas o intervenidas por el hombre. Quiere decir entonces que áreas que tienen efectos antropogénicos importantes ya pueden ser descartadas y pierden su valor ante otras. Nos quedaremos únicamente con, yo qué sé, con los parques nacionales en el centro de los parques nacionales tal vez. Se presentan, una cosa muy importante es que los estudios biológicos se presentan como líneas base para el monitoreo de los impactos del proyecto. O sea que lo que se dice, estamos haciendo un estudio que va a tener la información necesaria para que después sepamos qué va a pasar con el desarrollo del proyecto. O sea, con esto podremos saber qué hubo antes y después. Bueno, pero, ¿y si el proyecto es viable? O sea, ¿se justifica la eliminación de esa cobertura? Esa es la pregunta más importante que ellos tienen que hacer, pero no, se presenta como un estudio que ofrecerá una línea base, o sea, ya se acepta la realización del proyecto. Nosotros vamos a ayudar a monitorearlo. Se descarta la extinción de especies por no haber especies endémicas en el área del proyecto. O sea, dentro de las 200 hectáreas de la corta, no hay una sola especie que solo esté ahí. Por supuesto, si conseguir una especie que se encuentre únicamente en 200 hectáreas, posiblemente no exista. Que después fueron a decir que muchas de las especies endémicas de la zona norte que están ahí se encuentran en otras reservas forestales de la zona norte mucho más abundantes. Entonces, la reserva genética está protegida. No importa que eliminemos esta población, porque hay una reserva genética, un área que es básicamente las reservas forestales a la orilla del río San Juan, donde las especies endémicas de la zona norte están protegidas. Cruzitas es apenas una mancha pequeña dentro de todo el bosque que tiene la zona norte. Y después las medidas de mitigación se basan en el establecimiento de plantaciones y en pronósticos de buena calidad del agua en las lagunas permanentes o en los efluentes. Y se supone que va a haber regeneración natural, ¿verdad? El asunto de las plantaciones y el proceso complejo de la restauración y la regeneración y la sucesión secundaria, eso no se analiza. Básicamente se dice, aquí tenemos potencial para que todo se recupere en poco tiempo. Uno podría esbozar algunas críticas. No existen conocimientos del resto de la biodiversidad del área, ¿verdad? En plantas, por ejemplo, no se estudiaron los bejucos y las epífitas, que pueden ser hasta el 25% de la flora en un bosque tropical. O los artrópodos terrestres, no hay ninguna información de eso. 80% de los animales, digo yo creo que son más, pero ahí puse 80. Entonces, la mayor parte de la biodiversidad, si la llamamos así, no está conocida, y se evitan los grupos que son más desconocidos de todos, ¿verdad? La descripción biológica y el análisis de los impactos ambientales está completamente divorciados. O sea, una cosa es la descripción del entorno y después el análisis de los impactos ambientales. Se nota que los análisis de impactos ambientales fue redactado por otro grupo, ya por el regente ambiental de la empresa, por funcionarios más del área de ingeniería, ¿verdad? ¿Qué impactos? Por ejemplo, se ignora completamente el concepto de metapoblaciones, el hecho de que las poblaciones de las especies están conectadas y que es muy importante que haya esa conexión y que eso sirve para que el tamaño de las poblaciones pueda recuperarse detrás de cambios del ambiente. Por ejemplo, por hablar de un concepto que se usa mucho en biología, la conservación, eso ni siquiera es mencionado en esto de impacto ambiental. ¿Siguiente? Ok. Por otro lado, no hay recopilación de información científica sobre los efectos de la minería a cielo abierto con lixiviación de cianuro sobre la fauna y flora silvestre en otros proyectos, o sea, una revisión de literatura, qué es lo que ha pasado con minerías en otros lados, cómo se recuperan. Por ejemplo, Miramar, ¿verdad? Que acaba de ocurrir un accidente ahí, no hay ninguna información sobre Miramar, no se busca, no hay un experimento donde uno diga, bueno, aquí tenemos algo que ocurrió, vamos a ver qué pasó aquí, ¿verdad? Los planes de restauración son absolutamente superficiales, prácticamente dan risa, ¿verdad? El hecho de que se planea la siembra de árboles, pero no se dice cómo, no se pronostica nada, no se habla mucho de las especies, y finalmente cuando se revisaron la lista de especies de los videos de la empresa, más de la mitad de las plantas que habían ahí eran plantas de jardín o eran especies de árboles exóticas, ¿verdad? Eso se denunció ante el tribunal y el tribunal lo aceptó.
Y además, finalmente, los biólogos desconocen o pretenden desconocer que los planes de la empresa son ampliar las explotaciones mineras. Y con esto quiero terminar. A final de cuentas, el proyecto Cruzitas era parte de un megaproyecto que se pretendía establecer. Esto es una presentación de la misma empresa que está en su página web todavía, ¿verdad? No la han sacado. Y ahí se puede ver la reserva de Cruzitas, junto con esos cuadros verdes que son las concesiones de exploración que la empresa tiene en este momento, y 2 depósitos más cercanos al río San Juan que se pretendían explotar donde ya había reservas validadas. Esos son lo que la empresa presenta para consolidar sus finanzas, y esos eran los proyectos, abrir nuevos y nuevas áreas de explotación de oro. Si Cruzitas hubiera pasado, habría muy pocos argumentos, dado la jurisprudencia que se hubiera establecido para impedir el desarrollo de los otros. Y la siguiente, además el proyecto iba más, ¿verdad? Áreas de exploración cercanas a la cuenca al área del Parque Nacional Tortuguero, en la zona de los ríos Zaratiquí y San Carlos. La compañía iba a ampliarse. El proyecto minero Cruzitas, inclusive, fue presentado ante la Dirección de Geología y Minas como un proyecto en etapas. Eso es muy interesante. Ellos dicen, primero vamos a sacar el suelo, después vamos a los tajos subterráneos, y así van aprobando las viabilidades ambientales etapa por etapa. Una forma de conseguir la aprobación del todo, sin analizar el impacto del todo. Eso es una estrategia de los megaproyectos. Vamos a ver primero esto, después estudiamos el impacto ambiental de esto, y ahí van los técnicos, ¿verdad? Viendo nada más esta parte y esta parte, y no el todo. Y mucho menos porque un biólogo tiene que decir que no importa que se altere ese pedacito de bosque, si finalmente él puede conferir y revisar que los planes son mayores, que eso tiene otra intención, que eso inclusive está aceptado por la empresa. ¿Qué va a pasar entonces con la restauración pronosticada de un ambiente que va a ser un enjambre minero, como bien lo decía Javier Bartodano en su declaración como testigo ante el tribunal? Hay otras cosas más que podríamos comentar sobre la preocupación que queda es también cuántos proyectos en Setena son iguales a este. ¿En cuántos proyectos más se están tramitando donde la Setena no revisa lo que la empresa presenta, donde no hay un análisis crítico y donde básicamente se están copiando y pegando documentos para crear resoluciones del Estado? Esa pregunta la dejo en el aire. Además de, como en mayor parte del auditorio veo que son estudiantes, pues que reflexionen un poco sobre también el papel que como profesionales pueden tener en el futuro de este futuro que Costa Rica puede enfrentar dentro de poco tiempo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que en primer lugar, William, el contenido de una evaluación ambiental es toda una discusión, pero quiero decir que el problema está desde el inicio. Los estudios de impacto ambiental en Costa Rica son contratados por las empresas. No solamente son pagados por las empresas, son monitoreados por las empresas, son organizados. La estructura del estudio es hecha por el regente ambiental, el consultor de la empresa, y no hay independencia entre la empresita que hace el estudio de impacto ambiental, o la empresota, porque ya hay grandes, y la inversionista. Están totalmente determinados, completamente controlados. La información con que cuenta el biólogo para evaluar el proyecto es aportada por la empresa, ¿verdad? Muchas veces no hay otra fuente de información y no busca otra fuente de información que no sea de la empresa. La empresa presenta un estudio de impacto ambiental ante la Setena y lo único que tiene que tener es la firma de profesionales. No importa que despidieran a 5 en el camino, que no dijo lo que quería. Eso es lo que ocurre. Y muchas veces, hay un punto importante, estos biólogos son obligados a firmar, ¿cómo se llama esos documentos? Cláusulas de confidencialidad muy fuertes. Inclusive que han controlado hasta cierto punto la capacidad de declaración y de testificar de biólogos en contra del proyecto que a lo mejor hubieran querido intervenir en el juicio, Cruzitas. Lo que quiero decirte es que desde el momento en que comienza el proceso ya está completamente dirigido. Yo, si fuera un buen biólogo, no entraría en esas, porque no puedo decir, no tengo libertad de expresión. No hay capacidad de expresarlo, a menos de que haga un movimiento político ahí para denunciar lo que está pasando. La forma como se establecen los estudios de impacto ambiental y cómo se contratan las consultorías en nuestro sistema de evaluación ambiental no sirven.
No hay espacio para un biólogo honesto. La forma de solucionarlo sería por lo menos cambiar la ley del ambiente y la ley orgánica de la CETENA, para que la CETENA simplemente recibiera de parte de la empresa una inversión económica, un fondo, tuviera ahí alguna manera de administrarlo, y con eso contratara evaluadores independientes y neutros que pudieran decir lo que quisieran, nada más ateniéndose a la evaluación ambiental y teniendo también una base de información más fuerte, porque lo que pasa en Costa Rica muchas veces es que estos proyectos mineros no cuentan con gente aquí que conozca la minería y que pueda criticarlo realmente, inclusive nosotros mismos como biólogos. Entonces hace falta, para mí, una base de información más independiente, más fuerte, inclusive de parte del Estado, que tenga ellos mismos técnicos y profesionales y fuentes de información sobre todo lo que viene, para poder ayudar también al trabajo de profesionales liberales, pero además que el trabajo de los profesionales liberales sea realmente liberal, no completamente corporativo, como es ahora. Entonces yo creo que desde ahí es el primer paso que habría que dar para que yo me metiera a esos estudios, como un biólogo que está interesado en hacer algo bueno, me parece. Sí, yo no he dicho que no estoy cuestionando la ética de los biólogos que trabajaron ahí, yo la cuestiono, abiertamente. Lo que pasa es que a la pregunta de William yo quería como dar alguna propuesta de por qué procesos favorecen, ¿verdad? Tal vez la falta de independencia de un profesional y que eso tal vez podría, solucionándose, dar cabida a biólogos más éticos para que puedan trabajar en esos asuntos. Pero yo siento que sí, hay un problema serio y también estoy esperando la acción del Colegio de Biólogos. Principalmente porque esto ya fue revisado por un tribunal de la República y se han encontrado fuertes evidencias de que hubo manipulación de los procesos para eso. No sé que el colegio lo conoce. Ah, claro. Correcto. Muchas gracias. Muchas gracias una vez más al doctor Lobo.